Ahora vamos a conversar de la primera gran rama de la estadística, que es la estadística descriptiva. ¿Ya? Como su nombre lo dice, la estadística descriptiva lo que busca es todos los datos que están dispersos, trata de ponerlos en una forma que sea visual, para poder entender, hacer cálculos, etc. O sea, la estadística descriptiva solamente hace que los datos sean visiblemente más entendibles. ¿Ya? Describe la data. Dentro de la estadística descriptiva podemos hablar de los gráficos y podemos hablar de las medidas numéricas. Entonces, primero vamos a hablar de los gráficos. Muy bien, entonces los gráficos se clasifican según su propósito. ¿Ya? Ustedes cuando en el colegio hacían trabajos o en la universidad, en nuestra cabeza se ha quedado pegado que un gráfico es esto o un gráfico es esto, ¿no es cierto? Entonces está bien, estos dos gráficos sirven para contar cosas, ¿ya? Son medidas de frecuencia, pero no es todos los gráficos que hay y tienen que saber usar los gráficos. Entonces los gráficos se clasifican según su propósito. Si yo quiero explorar la data, quiero ver cómo está esa data, usaremos un tallo y hojas o el famoso stem plot. El stem plot me sirve para ver datos individuales, correcto, y sobre todo los datos individuales que se repiten. Entonces en el tallo y hojas se pone una línea, acá se pone las decenas, acá las unidades, si habría centenas, bueno, se habrá otra más, y vamos poniendo los valores. Por ejemplo, esto significa 15, otra vez 15 y 16. Acá hay 3 mediciones. Acá es 20, 23, 23, 24, 26, 26, 28. Entonces acá hay 3, 6, 7 mediciones. Acá hay 31, 34, 36, 3 mediciones. 43, 43, 2 mediciones. Entonces acá hemos medido 10, 15 cosas. Hemos medido 15 cosas. Pueden ser 15 notas. Pero lo que yo noto acá es que se ha repetido el 15, se ha repetido el 13, perdón, el 23, el 26 y el 43. O sea, puedo identificar individualmente los valores. Para eso sirve el tallo y hojas. Las cajas o box plot. Las cajitas o box plot lo que me sirve es para comparar grupos. Si quiero comparar grupos, por ejemplo el grupo A con el grupo B, muy buenos son las cajitas. Pero sobre todo cuando quiero comparar las medianas y los cuartiles. ¿Ya? Más adelante les voy a explicar qué es una mediana, qué es un cuartil, pero en este caso la caja se forma entre el cuartil 1, el cuartil 3, el cuartil 1 y el cuartil 3. Y dentro de la caja se encuentra esta raya que es el cuartil 2, que también el cuartil 2 es la famosa mediana. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo concluir con esto? Supongamos que estas cajas representan las notas de un grupo de alumnos A. Vamos a suponer que son los alumnos del curso anual y los alumnos del grupo B, que son los del intensivo. Y yo les empiezo a tomar sus simulacros. Y cuando hago una cajita, un box plot, me doy con la sorpresa de que los alumnos del anual tienen una mediana de nota, la mediana de nota superior a los del intensivo. Para eso me sirve, estoy explorando la data para comparar dos grupos en función de la mediana. Y luego me doy con la sorpresa también de que el cuartil 3 y el cuartil 1 del grupo del anual es igual superior al cuartil 3 y al cuartil 1 del intensivo, respectivamente. Sorpresa, ¿no? O bueno, capaz no es tan sorpresa, ¿no? Quizá yo quiero demostrar en mi tesis que el anual es mejor que el intensivo, no lo sé. Pero acá yo encuentro unas colitas. Estas colas se conocen como los valores extremos. Las colas son los valores extremos. Y miren, las dos colas son iguales. O sea, tengo un alumno con 19 de nota del anual y tengo un alumno con 19 de nota del intensivo. Ambos son datos extremos. Eso quiere decir que hay chancones en el anual y también hay chancones en el intensivo. No hay problema. Pero como grupo, la caja, no se olviden, representa el 50% de la data. La caja representa el 50% de la data. Entonces, como grupo, la mitad de mis alumnos del anual va mejor
que la mitad de mis alumnos del intensivo. O sea, cuando yo quiero comparar grupos, me sirve bien estas cajitas, ¿ya? Y los datos extremos, bueno, son de datos individuales que para mi análisis no los necesito. Si yo quisiera analizar estos datos individuales, pues hubiera hecho ¿qué? Un tallo y hojas, ¿ya? Bien, y el siguiente gráfico exploratorio es el de dispersión. Es el famoso gráfico para hacer el R de Pearson, ¿correcto? Es el famoso gráfico que se usa en la correlación lineal, de Pearson. ¿Para qué sirve la dispersión? La dispersión enfrenta un dato en el Y contra un dato en el X, para ver qué tanto se corresponden o correlacionan cada uno. Entonces, por ejemplo, acá tenemos datos de rojo. El dato de rojo me dice que a medida que avanzo en el X, también avanzo en el Y. Eso me dicen los de rojo. Los de verde me dicen que prácticamente los valores se quedan acá. Y los azules no me dan una correlación. Al menos no es una correlación visible. Entonces lo que me sirve, lo que se suele hacer acá, son unas rayas, como ves ahí, unas rayas de correlación para ver si es que existe o no correlación alguna. ¿Ya? Algunos tienen, algunos no tienen. Entonces el R de Pearson simplemente es la medición de la correlación que hay entre cuánto cambia la variable Y respecto a lo que cambia la variable X. O sea, si yo digo que a medida que subo en la X, subo en la Y, entonces hay harta correlación. Si yo digo que cuando subo en la X no subo mucho en la Y, hay poca correlación. Si yo digo que cuando avanzo en la X no se percibe nada en la Y, no hay correlación. O puede ser correlación inversa. A medida que avanzo en la X, se achica la Y. Esa es correlación inversa. ¿Ya? Correlación inversa. Entonces, una correlación inversa, ¿cómo sería? Más o menos así, pues, ¿no? A medida que avanzo en la X, se va achicando la Y. Algo así. Y cuando quiero llevar esta fila acá, me saldría una fila así. ¿Ya? Una fila hacia abajo, esa es una correlación inversa. ¿Ya? Menos 1. Y una fila hacia arriba es una correlación positiva, más 1. Si esto se va para arriba, esto es un Pearson de 1. Perfecto. O también le llaman 100%. Si yo lo veo para abajo, es un Pearson de menos 1, negativo. ¿Ya? Para eso sirve la dispersión. Entonces, cuando yo utilizo dispersión, por ejemplo, yo quiero ver si a mayor cantidad de simulacros que dan los alumnos, su nota se afecta o no se afecta. Entonces, a mayor cantidad de simulacros, tu nota quizás sube, o quizás baja, o quizás no pasa nada, ¿no? Entonces, para eso sirve la dispersión, para ver si existe alguna correlación. Y en función de esa correlación, quizá yo pueda elucubrar alguna hipótesis. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a un siguiente grupo de gráficos. El siguiente grupo de gráficos lo que busca hacer es distribuir frecuencias. O sea, quiere agarrar las frecuencias, quiere contar data y lo quiere ordenar bonito. O sea, yo voy a contar la data y te la voy a poner bonito. Entonces, la distribución de frecuencias va a depender si la variable que estoy midiendo es una cualitativa o es una cuantitativa discreta. Entonces, voy a usar los gráficos de barras simples, que consiste en contar la categoría. Recuerden, cualitativa es la categoría. Entonces, por ejemplo, acá están los cardiólogos, acá están los neurólogos y acá están los nefrólogos. Hay 20 cardiólogos, 10 neurólogos, 15 nefrólogos. He contado, contar es frecuencia, y lo he distribuido según la categoría especialidad. Entonces, especialidad me tiene 3 valores, ahí está, barras simples. Noten que las bases de las barras no se tocan, porque cada barra es independiente una de la otra. Por eso es que también se usan las discretas. Supongamos, hay 20 personas que tienen un solo hijo. Hay 10 personas que tienen 2 hijitos. Hay 15 personas que tienen 3 hijitos. Como el número de hijos es una variable discreta, yo lo tengo que clasificar por barras simples. ¿Ya?
Pero, profe, ¿qué pasa si lo que yo quiero es ver cuántos cardiólogos son del total de los médicos? Ah, entonces cuando tú quieres calcular un porcentaje o proporción, se recomienda el gráfico circular o también le llaman el famoso pie o pastel, ¿no? Prefiero circular, es un nombre más técnico. Entonces el círculo representa el 100% y cada pedacito el porcentaje que quiero medir. Entonces de repente estos son los cardiólogos, estos son los neurólogos, estos son los nefrólogos, estos serán los endocrinos y ahí tengo el porcentaje de cada una de las categorías, ¿ya? De cada uno. ¿Entendieron? Bacán. Ahora, profe, pero ¿sabe qué? A mí, cuando usted me lo pone así, con barra simple, ¿no? 20 cardiólogos, neurólogos, está bacán, pero me ha gustado más, profe, cuando le ha puesto corazoncito. Cardiólogo, corazoncito. Neurólogo, cerebrito. Nefrólogo, riñoncito. Me ha gustado, profe, me gusta. Ya pues, lo que he hecho acá es ponerle un dibujo. Eso se llama pictograma. El pictograma lo que hace es, le mete dibujos para que entiendas mejor. Entonces, cuando yo pongo acá población en millones y dibujo una persona que va creciendo en vez de una barra, entonces es más fácil de entender. El pictograma es para eso, para entender con gráficos. Con gráficos, ¿ya? Muy bien. Y finalmente, si es que lo que yo quiero es comparar, quiero comparar dentro de las categorías 2 o más puntos, tengo que usar el famoso dot chart. El dot chart te pone acá todas las mediciones. Por ejemplo, acá puede ser cardio, neuro, gastro, infecto, neumo, todas las especialidades, ¿correcto? Entonces hemos agarrado las categorías. Pero quiero comparar 2 o más puntos. Entonces, este es el punto, por ejemplo, de la nota mínima para ingresar y este es el punto de la nota máxima. Nota mínima, nota máxima, nota mínima, nota máxima, nota mínima, nota máxima, nota mínima, nota máxima. Entonces, en un solo gráfico me estoy peinando todas las especialidades con su nota mínima y su nota máxima. Para eso sirve el dot chart. Para eso sirve el dot chart. ¿Ya? Muy bien. Y profe, ¿qué pasa si la variable en cuestión es una cuantitativa continua? O sea, ¿qué pasa si los valores que estoy midiendo son infinitos? Son los números reales infinitos. Entonces, cuando yo quiero hacer una distribución de frecuencias, tengo que yo crear estas columnas que son los intervalos. Esos intervalos se crean con una fórmula. Y recuerda que como son números infinitos, no hay diferencia entre columna y columna. O sea, las bases se tocan. Esto que están viendo acá, ¿cómo se llama? Es un histograma. El gráfico más utilizado en la medicina, porque en la medicina usamos variables cuantitativas continuas. ¿No es cierto? Las que tenían el sistema internacional, ¿se acuerdan? Que tenían las escalas de razón, se puede medir de forma continua. Entonces, cada barra es un intervalo de frecuencia, que el sistema con la fórmula lo ha calculado para que tengamos una distribución ordenada. Entonces, supongamos que yo he medido a los pacientes, he medido acá miligramos por decilitro de glucosa. Entonces, acá están los pacientes que han sacado de 200 a 250, acá están de 180 a 200, 150 a 80, 120, acá está la gran mayoría 110, 100, 90, 70, acá están los hipoglicémicos. Entonces, esos números de abajo, eso yo no lo pongo arbitrariamente, estos se sacan con una fórmula. Hay una fórmula para hacer un intervalo, ¿ya? Pero el sistema me va mostrando ordenadamente las columnas que representan a esos intervalos. Y de esa forma yo puedo hacer alguna interpretación de cómo se distribuyen las frecuencias. ¿Ya? Ese es un histograma. Y muchas veces cuando yo quiero unir los puntos medios de cada columna para que se haga una sola línea,
se crea el siguiente gráfico, que es el polígono de frecuencia. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero juntar todos los puntos medios de cada columna que se creó del histograma, yo voy a tener un polígono de frecuencia. Acá está. Polígono de frecuencia. Y, profe, ¿cuál es la ventaja del polígono de frecuencia? La ventaja del polígono de frecuencia es que me permite comparar otros histogramas. O sea, por ejemplo, acá puede haber otro histograma de color rojo. Acá puede haber otro histograma de color azul. Y como ves, estoy comparando 3 histogramas en un gráfico limpio de 3 líneas. Lo que está en el fondo solamente son las columnas del primer polígono de negro para que ustedes vean cómo se forma. Pero no debería estar ahí. Entonces al final mi dibujo queda limpio. ¿Te imaginas cómo sería si quisiera juntar las barras de cada histograma? ¡Ah, su madre, profe! A ver, para el morbito, aunque sea, hay que hacerlo. Sí, sería el verde, el rojo sería así. ¡Pala, profe! ¿Qué será eso? Correcto. Cuando quiero comparar varios histogramas, no voy a poder, le meto polígono de frecuencia. ¿Ya? Bien, y finalmente los gráficos pueden ayudarnos a buscar tendencias, o sea, hacia dónde está yendo la data a futuro. Hacia dónde está yendo la data a futuro. Entonces ahí tenemos, solamente puedo aplicar para variables cuantitativas, yo solo puedo ver en números hacia dónde van, y tenemos las curvas y los lineales, ¿ya? Las curvas básicamente se refiere a las funciones, ¿no? Entonces yo puedo tener acá, esta es una fórmula exponencial, puedo tener así una fórmula logarítmica o semilogarítmica, puedo tener una forma coseno, seno, ya no me acuerdo pues la matemática básica, pero las funciones en matemática me dan curvas. Y según la función, ¿se acuerdan? F de X en Y, ¿no? Así creo que era, ¿ya? ¿Se acuerdan eso? Yo voy cambiando los valores en la X y según la ecuación me va saliendo un punto en el plano cartesiano, ¿no? A los que les gusta la matemática, ahí está, esas son las curvas que también son gráficos. Pero dentro de estas curvas existe una curva de las famosas curvas lineales, ¿no? La famosa X más Y igual a F de X, donde la ecuación no es cuadrática, cúbica, es lineal, es lineal. Y estas lineales son las que más usamos en la medicina. Simplemente acá hacemos una línea de tiempo y acá hacemos una variable numérica, ¿no? Una numérica. Entonces, por ejemplo, tú puedes medir tus simulacros, ¿no? Mi simulacro 1 me saqué 13, luego 12, luego 10, luego agarré cancha, saqué 15, luego me traumé, saqué 12, traté de recuperar moral, saqué 13 y luego otra vez 12, ya doctor no sé qué hacer. Entonces, si tú me muestras esta curva lineal de tus notas, enero, febrero, marzo, abril, mayo, entonces yo digo, estás fibrilando, ¿no? Esa es una curva fibriladora, eso yo no sé lo que va a pasar, no tienes patrón. Entonces tú me preguntas, doctor, ¿cómo me viene mi examen? No lo sé, porque estabas bien, bajaste, subiste, ¿no? Esa es fibrilación, ¿ya? No puedo concluir nada. Pero si me dice un alumno, doctor, arranqué con 9, luego pasé a 12, luego pasé a 14, luego pasé a 15 y mi último estoy en 16. Ah, no, acá hay tendencia. Entonces, el gráfico de tendencia lineal me sirve para decirte si la haces, porque estás yendo en ascenso, ¿ya? Entonces, estas curvitas o estos gráficos de tendencia justamente me sirven para eso, para pronosticar hacia dónde está yendo, pero nadie sabe el futuro, así que esto puede cambiar en cualquier momento, ¿ya? Entonces, esos eran los tipos de gráfico para la estadística descriptiva. Bien, entonces ahora vamos a hablar
sobre la estadística descriptiva, seguimos todavía ahí, pero respecto de las medidas de resumen numérico. O sea, las medidas de resumen numérico son una forma de describir la data, o sea, nuevamente te voy a hacer que la data sea visualmente más bonita, pero te lo voy a presentar en números. ¿Para qué? Para que puedas hacer sumas, restas, multiplicación, división, o sea, para que puedas hacer cálculos. Entonces, la función de las medidas de resumen numérico es permitirte hacer cálculos con esa data. ¿Ya? Acá. Entonces, nuevamente, las medidas de resumen numérico dependen del tipo de variable. Si la variable es cualitativa, solamente puedo hacer tres tipos de medidas numéricas. La primera es la razón. La razón significa X sobre Y. Eso es lo que significa razón en la matemática. Entonces, como son variables cualitativas, son cualitativas, o sea, son categóricas, no son números. Entonces, yo solamente puedo establecer una razón entre ellos. Por ejemplo, mujeres, el número de mujeres respecto del número de hombres. Es una razón, no es una división, es una razón. Hay 2 mujeres por cada hombre, hay 3 mujeres por cada hombre, es una razón. ¿Ya? La otra opción que puedo hacer es una proporción, o sea, voy a ver cuántas mujeres hay de toda la población, de hombres y mujeres. Entonces la proporción es X entre X más Y. Entonces me permite sacar un pedazo, un porcentaje, una fracción. Acá sí se aplica una división porque quiero saber una parte de, una parte. En la razón no se divide, simplemente es una relación 1 a 1 o 2 a 1, etc. Acá en la proporción sí se divide porque quiero ver la fracción, el porcentaje que representa. Y finalmente puedo sacar una tasa. Entonces, la tasa no es un cálculo matemático diferente, o sea, puede seguir siendo una razón, puede seguir siendo una proporción. Es lo mismo. La diferencia está que la tasa, aprendan esto porque es pregunta de examen, la tasa es una razón o proporción, pero que esté expresada en términos epidemiológicos, en términos de una variable descriptiva epidemiológica. ¿Y cuáles eran esos 3 términos? Persona, acá estamos diciendo hombre, mujer, tiempo, en qué año fue esta medición, en qué mes, hay que ubicar en el tiempo, y en qué espacio. Si yo digo que la relación hombre-mujer en el año 2015 de la ciudad de Lima, estoy dando una tasa. Si estoy dando la proporción hombre-mujer, es una tasa siempre y cuando esté especificado en tiempo, en espacio y en persona. Si ustedes no ponen tiempo, espacio y persona, están hablándome de algo matemático. Cuando le ponen tiempo, espacio y persona, ya lo volvieron un término epidemiológico. Y el término epidemiológico se llama tasa. Por eso la tasa de prevalencia, la tasa de incidencia, son proporciones o razones, ¿no? La densidad de incidencia es una razón. La prevalencia, la incidencia acumulada son proporciones. Pero se llaman tasas porque están acotadas en tiempo, persona y lugar. Bien, entonces porfa, eso recuérdenlo. Miren, ahí le he puesto su zoom para que quede bien grabado. Persona, tiempo y espacio, por favor. Muy bien, ahora, ¿qué pasa, profe, si lo que tengo es una variable cuantitativa, o sea, un número? Tengo un número, muy bien. Entonces, si lo que tengo es un número, puedo hacer cálculos, ¿correcto? Entonces, existen varios cálculos que podemos hacer. Podemos hacer cálculos de tendencia central, cálculos de dispersión, cálculos de posición o cálculos de forma, con 4 cálculos. Entonces, el primer cálculo que voy a hablar es tendencia central. Como su nombre lo dice, creo que está súper fácil, son cálculos que lo que buscan es medir cómo la data se va hacia el centro de la distribución de toda la data. ¿Ya? Recuerden una vez más, la estadística descriptiva te organiza un conjunto de datos para que sea bonito. Entonces, ese conjunto de datos podemos partir de los datos cómo se organizan respecto del centro. Entonces, medidas de tendencia central. Existen 3 medidas. La media, que les he traído acá su definición, la media es un promedio aritmético de todos los valores. O sea, la suma dividido entre el total de observaciones. Es un promedio aritmético.
Esta media, como suma todos los valores, el más chiquito al más grande, es afectada por los extremos. Claro, lo afectan los dos polos. Es lógico, porque suma a todos. Y como es una única división, no puedes tú dividir, o sea, la suma de todos los valores entre el número total de valores es uno solo, o sea, no hay otro valor. Entonces la media es única. En su cálculo es única, no hay dos medias por cada conjunto de datos. Y finalmente, la media es la mejor medida, y esto fue pregunta de examen, para las curvas que son simétricas. Más adelante les voy a explicar lo que es una curva simétrica. Entonces, como ustedes pueden ver, supongamos que todo este gráfico son un montón de datos. Ya recuerden que el área bajo la curva son todos los puntos, que en este caso son todos los datos que estamos estudiando. Entonces, vamos a suponer que la media justamente cayó acá. La media cayó en este dato. Ese dato entonces representa el promedio aritmético de todos los demás datos. ¿Ya? Eso es la media. Y se representa, como pueden ver ahí, con una X y una rayita para la muestra. Y con una letra mu para la población. Esa es su definición, su nomenclatura. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, existe otro dato que también nos puede interesar, que es de tendencia central, que es la media, perdón, la moda. La moda. La moda, como pueden ver acá, se escribe básicamente con una M minúscula o algunos le ponen una MO, la moda, y viene a ser esto. Simplemente es el valor que más se repite. Es el valor más frecuente, el que más se repite. No necesariamente la moda va a determinar a dónde va la media. No necesariamente. Pero como es el valor que más se repite, entonces de todas maneras hay que considerarlo. ¿A quién le importa la moda? Básicamente, como su nombre lo dice, le importa a la gente que está esperando ver percepciones de las personas. O sea, lo que está de moda, pero ¿qué es lo que más todos están buscando? ¿Qué es lo que todos más quieren? Entonces, lo que más se repite es un dato que le sirve a la gente que estudia la conducta humana para fines comerciales, ¿ya? O sea, muchas veces a nosotros los científicos nos interesa más la media, que es como que un promedio objetivo de toda la data, pero existen otros usos de la estadística donde lo que importa simplemente es lo que más se repite. Porque voy a hacer pues de repente alguna medida populista, pues, ¿no? Algo comercial. Y finalmente, el tercer valor es la mediana. La mediana es una medida de tendencia central que te dice dónde está el centro de la distribución de la data. O sea, la mediana tiene la habilidad de decirte en dónde se ubica el centro de la data. Entonces, como ves acá, la mediana está justo acá, lo que significa que desde acá hasta la mediana, en todo esto que estoy pintando de rojo, deben haber n valores. Y de la mediana para acá, todo esto que estoy pintando de azul, tiene que haber también n valores. O sea, te ha partido en dos la cantidad de datos, ¿correcto? Esa es la mediana, el punto medio, el centro. La diferencia está en que la mediana, ojo, es el punto central, ¿correcto? Es el punto medio. No es un cálculo aritmético. La mediana no es afectada por los extremos, porque a la mediana no le importa qué valor está acá ni qué valor está acá. La mediana lo considera por igual. Para la mediana este es el valor más bajo y este es el valor más alto, pero no los usa en cuanto a su contenido. O sea, así este número sea 0 y este sea 20, para la mediana simplemente este 0 representa el número más extremo y este el más extremo al otro lado. Entonces no lo afectan los extremos. Y finalmente puede haber una o pueden haber dos medianas. Por ejemplo, te voy a poner acá. Supongamos que tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Y acá tengo 0, 1, 2, 3, 4. ¿Correcto? Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el punto medio acá? 0, 1, 2, 3, 4. El punto medio es el 2. Porque hay 2 acá y 2 para acá. Pero acá, profe, ¿el punto medio cuál es? Ah, no, el punto medio está acá. Es el promedio entre 2 y 3, ¿no es cierto? O sea, 2.5. Esa es la mediana, ¿correcto? Pero ese valor no existe. Entonces la mediana sería 2 y 3 y arbitrariamente le sacamos un promedio a esos dos valores, a esas dos medianas, para tener una mediana final.
Entonces la mediana puede tener hasta 2 valores cuando, como ves acá, los datos son pares y solo tiene un valor cuando la cantidad de datos es impar. ¿Entendieron? Y por lo tanto, la mediana no se utiliza en las curvas simétricas, sino se usa para las curvas asimétricas. Como esta de acá. Este dibujo que están viendo acá es una curva simétrica y este punto del centro, que es la mediana, es el más representativo de la tendencia central. ¿Ya? Más adelante voy a volver a comentar este tema de las curvitas, simétricas, asimétricas. Pero por lo pronto, yo quiero que quede claro en esta parte de la exposición, que quede claro que mientras la media es un promedio, la mediana es el punto medio. Mientras la media está afectada por los extremos, la mediana no lo afectan los extremos. Mientras la media es única, la mediana puede ser hasta 2 valores. Y mientras la media es para curvas simétricas, la mediana es para curvas asimétricas. ¿Listo? Bien. Ahora conversemos sobre las medidas de dispersión. Dispersión. Entonces, las medidas de dispersión, nuevamente, como su nombre lo indica, son medidas que te dicen cómo la data se dispersa respecto del centro, ¿ya? O sea, cuánto se alejan del centro, ¿ya? Entonces, la medida de dispersión que más usamos en la medicina es la desviación estándar. Y la desviación estándar, como estás viendo acá, S, no es más que la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada, correcto, y lo que voy a pintar de azul, varianza, es esta ecuación, la sumatoria de cada valor de la muestra o de los datos, restado de la media, o sea, comparado con la media, elevado al cuadrado, dividido entre el total de observaciones. O sea, el cálculo de la varianza no es como el cálculo de la media. La media solamente es un promedio aritmético, sumo todo, divido. La varianza es cuando cada valor lo comparo con la media y lo elevo al cuadrado y lo divido entre n. Doc, ¿y por qué lo compara cada valor con la media? Porque habíamos quedado que la dispersión me quiere informar cuánto me alejo del centro. Y la mejor medida del centro era la media, al menos para una curva simétrica. Por lo tanto, nuevamente, la varianza y la desviación estándar se usan en curvas simétricas, ¿ya? En curvas simétricas. Una curva simétrica, más adelante les voy a explicar otra vez, pero es aquella curva donde la media, la moda y la mediana coinciden en el mismo punto, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Entonces muchos se preguntarán, su madre, ya profe, yo le puedo entender que la dispersión, como busca que cada valor se compare con la media, por eso la resta. Pero ¿por qué diablos le mete el cuadrado? Le ponemos cuadrado para evitar los negativos, porque va a haber casos en los que la resta va a dar negativo. Entonces cuando hago ese cuadrado me evito los negativos, ¿ya? Y obviamente lo divido entre n porque es todo el espectro. ¿Entendieron? Ya. Ahora, como la varianza es un número cuadrático, entonces no puedo calcular en medicina, pues. O sea, imagínate hablar de colesterol al cuadrado, glucosa al cuadrado, es absurdo. Entonces, por eso la desviación estándar, que es la raíz cuadrada, esto es lo que más utilizamos en medicina, ¿ya? Entonces, la desviación estándar, como ven acá, siempre va a dar un valor positivo, porque una raíz cuadrada siempre da positivo, salvo que sean los números imaginarios, ¿ya? Está influenciada por todos los valores, claro, porque es una sumatoria de todos los valores, habíamos quedado en la fórmula abajo. Sin embargo, este cuadrado de acá, hace que la influencia de los extremos sea mayor. O sea, si yo elevo 20 al cuadrado, es diferente a elevar 4 al cuadrado. Entonces, cuando yo calculo la media, si sale 20 o 4 en los extremos, me afecta. Pero si lo elevo al cuadrado, me afecta mucho más los extremos. O sea, el cuadrado hace que haya mucha influencia de los extremos, ¿ya? Y finalmente recuerden que es la mejor medida para definir la dispersión. Es la mejor medida en la medicina para definir la dispersión. ¿Listo? Bien. Sin embargo, existen otras medidas para la dispersión que también hay que comentarlo. Entonces, profe,
Usted me acaba de decir, acá me dijo que las curvas simétricas son las que usan varianza y desviación estándar, ¿correcto? Sí. ¿Y qué pasa si la curva no es simétrica? Ah, correcto. Entonces, si la curva no es simétrica, usamos rango intercuartil o el rango simple, ¿ya? Para las curvas que son asimétricas, utilizamos rango intercuartil o rango simple. ¿Qué es el rango simple? Es la diferencia del valor máximo con el valor mínimo, es la resta. Entonces, el rango acá sería 20 menos 0, 20 menos 0, ¿cuánto sale eso? 20, profe. El rango simple sería 20, es la resta de ambos extremos, ¿ya? Y el rango intercuartílico, yo ya les expliqué, es la distancia que hay entre el cuartil 1 con el cuartil 3. ¿Se acuerdan en el box plot? El cuartil 1 y el cuartil 3, y adentro estaba el cuartil 2. Correcto, toda la caja, toda esta caja que están viendo acá, es el rango intercuartílico. Es el rango intercuartílico y justamente es la medida de dispersión que me interesa, que les comenté hace un rato en los gráficos de Boxplot para ver cómo va un grupo. No me interesan las colas, que son los valores extremos. No, me interesa la caja. Por eso la caja es un rango intercuartílico, ¿ya? Y recuerdan qué porcentaje de todos los datos estaban en la caja. Entonces en esta cajita el porcentaje total de datos es de un 50%. El 50% de la data está ahí. Muy bien. Y finalmente vamos a llegar a una pregunta de examen muy difícil de hace muchos años que nunca más se repitió, que es el famoso coeficiente de variación. El coeficiente de variación también está en las medidas de dispersión. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Te voy a dar un ejemplo para que tú solito te des cuenta de la importancia de esa ecuación. Profe, ¿qué pasa si en mi universidad hemos dado el ENAM? ¿No es cierto? Ahí está mi curva de notas. Y el promedio de mi universidad ha sido 12. La nota más alta ha sido 17, la nota más baja ha sido 0,5. En la universidad A, de color rojo. Pero luego hay otra universidad que tiene más alumnos, que su curva de datos es así. También su promedio es 12, su nota más alta ha sido 19, su nota más baja ha sido 0,1, pero tiene un montón de data. Entonces yo te pregunto, si tú comparas la media, ambos tienen 12, claro, pero si tú comparas la dispersión de A no es igual a la dispersión de B. La universidad B de color azul no es igual de dispersa que la A. Entonces, ¿cómo lo voy a comparar matemáticamente? Ahí es donde entra esta ecuación que es el coeficiente de variación. ¿Ya? El coeficiente de variación lo que hace es, agarramos la desviación, este signo de acá es desviación, eso no les había dicho, ¿no? La desviación estándar es una S para la muestra o es un sigma para la población, ¿ya? Entonces en este caso estamos calculando una población, entonces es la desviación estándar, un sigma, ahí está, dividido entre mu les había dicho que era la media, dividido entre la media, multiplicado por 100, ¿correcto? Entonces, eso se va a expresar en porcentaje, ¿no? Porque está multiplicado por 100. Entonces, yo voy a decir, vamos a calcular acá los valores, la curva A tiene una media de 12, pero tiene de repente una dispersión, vamos a poner, de 2. Entonces, ¿cuánto es el coeficiente de varianza? Un sexto. Voy a tener que multiplicar por 100, ¿no? Que me va a dar más o menos 13%, por ahí. En cambio, la curva de abajo, la B, tiene una media de 12, pero su dispersión de repente es de 10. ¿Correcto? Entonces esto me va a dar una... ¿Cuánto sale 10 entre 12? $0.83, ¿no? Sale 83%. 83%. En cambio, entre 6 sale 13%. Entonces yo claramente puedo decir el coeficiente de varianza de la curva A, B, 83%, es mayor al coeficiente de varianza de la curva A, que salió 13%.
Entonces, ¿para qué sirve el coeficiente de variación? Para comparar los parámetros de dispersión de dos o más curvas. Y acá es curioso porque yo siempre acá meto mi cuchara y opino. Cuando estos genios de los decanos crearon el ENAM, lo que quisieron es hacer un ranking de las universidades, ¿no? Entonces yo me imagino, estoy hablando en voz alta y es una opinión personal, por favor, ya, entonces yo me imagino que algunas universidades, no sé cuáles, habrán pensado en su delirio de que son las mejores, que nadie les va a ganar, que, ¿no? Y quieren un valor, un número objetivo para mostrarle al público de que son mejores y que el resto no. Se me ocurre, ¿eh? Es lo que estoy pensando. Porque lo hicieron público. O sea, cuando arrancó el ENAM, empezaron las universidades, sus notas público y sacaban carteles y bla, bla. Bacán. Pero no se daban cuenta que las universidades, cuanto más grandes eran y más alumnos tenían, era más difícil manejar la variabilidad de la data. Y obviamente el examen es un instrumento de medición que tranquilamente te puedes entrenar para ello. Entonces, otras universidades más pequeñas empezaron a hacer estrategias de preparación a sus alumnos y como eran menos alumnos, tenías mayor control de la variabilidad y al final, como el ENAM solo medía promedio, entonces el promedio de menos alumnos es más fácil de controlar, de mejorar que el promedio de un montón de alumnos. O sea, es más fácil manejar la dispersión por la data. Entonces al final resultó que después de algunos años, ASPEFAN o las universidades en general ya ni quieren dar público sus notas, todo es oculto, es un secretismo, lo saben solamente algunas autoridades, luego nos enteramos todo porque todo se sabe en este país y al final ya no hay publicidad, ya no se ponen las pancartas, o sea, no sé lo que pasó, como digo nuevamente es una opinión totalmente personal, pero para mí que le salió el tiro por la culata, pues, ¿no? Porque al final como no saben de estadística, claro, los burócratas, por más que sean autoridades, siguen siendo burócratas políticos, no usan, ¿no?, la cabeza. Entonces hicieron una medición de una población sin considerar la estadística, que tienes dispersión, tienes un montón de data, y el examen que estás tomando pues solo te va a entregar promedios, te va a entregar de repente percentiles, pero no estás calculando atrás. Entonces al final, resultado, ASPEFAN no publica los resultados, no es algo público así que se hacía como antes. Es más, a veces ni nos enteramos hasta después de varios meses cómo quedaron los resultados. Igual el examen es bueno, yo no estoy diciendo que no, en ningún lugar estoy diciendo que está mal, Elena, en ningún momento. Lo que digo es que la medida ya no les sirve como publicidad para nada, porque solo están midiendo media. Se olvidaron de la dispersión y cuando te olvidas de la dispersión, tu data no cuadra. Ese es mi mensaje. O sea, mi mensaje era, si no sabes estadística, mejor no te metas. Porque si no conoces o no manejas bien todos los parámetros estadísticos, la data que usas, al final, en vez de darte información, te confunde, te abruma y no sirve para lo que estábamos buscando. ¿Listo? Bien. Ahora vamos con el siguiente bloque de medidas de de medidas de resumen numérico para variables cuantitativas, que sería la posición y la forma. Entonces, ¿qué vamos a hablar en posición? Las medidas de posición, como su nombre lo dice, que es fácil de entender, te quieren decir en qué lugar de la data te encuentras o se encuentra un dato. Entonces, para acá lo mejor es que veamos un concurso de admisión, por ejemplo, al residentado médico. Postulan 7,000. Entonces, las 7,000 personas que postulan, tengo el puesto número 1 hasta el puesto 7,000. Siempre tiene que haber alguna diferencia. Bueno, habrá uno que otro que esté empatado, pero la mayoría están iguales. Entonces tengo el puesto 1, el puesto 2, el puesto 3, hasta el puesto 7,000. Punto. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿a mí qué me importa cuando yo postulo a un examen de residentado? A mí no me importa mi nota, a mí solo me importa mi puesto, porque las plazas se dan hasta cierto puesto. No me interesa si ingresé con 15, con 20 o con 11, pero ingresé, al diablo todo. Correcto. Entonces, cuando no te importa el número, el promedio ni la dispersión, solo te importa la posición, entonces ahí entran estos tres.
La mediana, el cuartil y el percentil. Entonces la mediana se llama mediana porque parte la data en dos. La mitad de arriba, la mitad de abajo. El cuartil parte la data en cuatro. El cuarto de arriba, el segundo cuarto, el tercer cuarto y el último cuarto. Y el percentil parte la data en 100. El percentil 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el percentil 99. Hasta el percentil 99, que obviamente da el pedazo 100 es el que sigue, ¿no? Percentil 100 es el total de la data, el tope, el último. Muy bien, entonces han visto cómo el percentil divide en 100 partes con 99 percentiles, 100 partes y 99 percentiles. El cuartil lo parte en 4 pedazos con 3 cuartiles, ¿no? Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, y se parte en 4. Percentil del 1 al 99 y se parte en 100. Siempre es así. El último corta y quedan 2 pedazos, ¿ya? Y la mediana que parte en 2, ¿no es cierto? Es una sola mediana que parte en 2 la data. Entonces, eso me sirve para la posición. Entonces, yo ya les enseñé. Cuando la curva es asimétrica, o sea, no está ordenado media, moda y mediana en el mismo lugar, el mejor punto para decir cuál es el centro es la mediana. ¿Correcto? El otro, el box plot, la cajita, era el dibujo de los cuartiles. Y finalmente, el percentil que están viendo acá abajo es lo que más usamos en la medicina para hacer diagnósticos. La medida del percentil es muy útil en la medicina porque es muy preciso para hacer diagnósticos. Entonces, casi siempre, cuando estamos por encima del percentil 90 o por debajo del percentil 10, decimos ya que son datos extremos, patológicos, que no es lo normal. ¿Ya? Lo normal es estar en el medio, ¿no? Entonces, muchas patologías como el RCIU, el pequeño para la edad gestacional, son percentiles debajo del 10, debajo del 5, y eso le da severidad, ¿no es cierto? Y para decir que una persona está normal o no normal, usamos percentiles de arriba, ¿no? Si estamos más del 90%, estamos bien, si no, no, bueno, ya. Eso va a depender de los análisis de cada cosa que se mida. Pero lo que quiero que sepan es que el diagnóstico en medicina respecto a datos de posición se hace con percentil. Así que la mejor medida de posición en la medicina es el percentil, porque es mucho más fino. Y por eso es que nosotros también en la academia los clasificamos a los alumnos, al menos para las asesorías, en percentiles, ¿no? El percentil 90, la gente que está con mejores notas, luego bajamos al 75, luego agarramos los de 50 hasta 25, luego ya los que están debajo del percentil 25, y ya los que están en el percentil 10 para abajo es porque están bastante deficitarios en lo que estemos midiendo, ¿no? A veces medimos nota, a veces medimos número de clases que asisten por los videos, ¿no? Por el panopto, por lo que ven. Medimos los números de minutos que han visto los videos. Medimos varias cosas, ¿ya? Medimos varias cosas. Yo también siempre les digo, a mí me encanta medir. Me encanta medir. O sea, es algo que me han enseñado desde la universidad, en la maestría. Entonces, toda la plataforma medimos. Yo mido y mido y mido. Por eso también a veces me da risa, algunos se sorprenden cuando les escribo, les pregunto, oye, tu cuenta tiene accesos fuera de lo usual, les digo, ¿no? Está entrando más veces de lo que lo normal entra la gente. Yo te digo nomás, no, buena onda. Pero todo está medido, créanme, está medido todo, ¿ya? Porque medir es un paso esencial en cualquier gestión. El gerente, la gerencia tiene que medir. Si tú eres gerente de algo, tienes que medir. Todo lo que se mide es lo que se puede avanzar. Lo que no se mide, eso es humo, ¿ya? Entonces los percentiles nos sirven para clasificar con buen criterio y muy específico a la gente, ¿ya? Usualmente el percentil 90 para arriba es casi algo fuera de lo común, extraordinario, ¿ya? El percentil 75 a 50 es bueno, debajo del percentil 50 casi siempre es algo deficiente en cualquier medida que sea relativamente normal, y por debajo del percentil 20 o 10 ya es algo extremado hacia lo negativo, ¿ya? Así que eso está demostrado, siempre y cuando las curvas sean normales, que eso vamos a hablar más adelante. Muy bien, entonces ya saben lo que son las medidas de posición. Ahora vamos a conversar sobre las medidas de forma.
¿Ya? Lo último que tenemos que evaluar acá son las famosas medidas de forma. ¿Ya? Entonces, las medidas de forma, otra vez, como su nombre lo dice, lo que nos tratan de explicar es qué forma tienen los datos, o sea, qué forma tendrían en el dibujo. Y para eso existen dos medidas, las de simetría y las de kurtosis. ¿Ya? La de simetría lo que trata de decirme es cuál es la relación del centro con las colas. ¿Cuál es la relación del centro con las colas? Entonces, si el centro, como ves acá, es equidistante de ambas colas, o sea, la media, la moda y la mediana, la media, X, la moda y la mediana caen en el mismo lugar, eso significa que las colas están exactamente distribuidas a cada lado. ¿Ya? Segundo, las curvas asimétricas son aquellas donde la media, la moda y la mediana no caen en el mismo lugar. ¿Y eso qué significa? Que la curva tiene la cola o muy larga a la izquierda o muy larga a la derecha. Entonces, ¿quién determina a dónde va la cola? La media. Si la media está a la izquierda de la mediana, entonces la cola se va a la izquierda. Si la media está a la derecha de la mediana, la cola es a la derecha. Entonces recuerda, la simetría depende de que los tres valores estén en el mismo lugar. Y la asimetría, correcto, da la cola el lugar donde está la media. Por lo tanto, si en la curva asimétrica, la media solo te da la cola, entonces ¿quién te va a dar el centro? La mediana. Entonces en la curva asimétrica, ya les dije, la mediana da el centro. ¿Ya? Muy bien. Ahora la dispersión. Yo les dije, en la curva simétrica, la dispersión, ¿quién te la va a dar? La desviación estándar. Porque la desviación estándar se calcula con la media. Y como la media es la mejor medida para las curvas simétricas, porque es el cálculo aritmético, porque es el punto medio, a última hora es igual media, moda y mediana, pero usamos la media, entonces yo voy a usar la desviación estándar, es lo correcto. Pero si estoy en una curva asimétrica, la media no me va a servir para calcular la dispersión después con la desviación. Entonces, ¿cuál es la mejor medida de dispersión en la curva asimétrica? El rango. Ya sea el rango intercuartil o el rango simple. El rango es la mejor medida de dispersión. ¿Listo? Bacán. Y finalmente la kurtosis. La kurtosis, el nombre así tradicional que se le da, es el apuntalamiento. ¿Cómo es eso, profe? ¿Cuán puntiagudo es tu curva? Si tu curva es muy puntiaguda, o sea, la punta supera al ancho, entonces tiene mucha kurtosis. Se llama kurtosis positiva y la curva se llama leptocúrtica porque es flaca. En cambio, si la kurtosis es, o sea, el alto es menos que el ancho, o sea, es una curva chata y gorda, eso se llama kurtosis negativa, ¿ya? Y la kurtosis negativa es una curva platicúrtica, plana, platicúrtica. Y si está más o menos al medio, si está la punta más o menos proporcional con las colas, le llaman una kurtosis normal o que se acerca a la normalidad, ¿correcto? Es la famosa mesocúrtica. La forma es más o menos normal. Muy bien, y eso obviamente nos sirve también para analizar la data. Entonces, yo puedo decir, la Universidad B en el ENAM tenía una curva negativa, una platicúrtica, y la Universidad A tenía una leptocúrtica. Y así me estoy haciendo una idea de cómo es la data de ambos. ¿Listo?